Agradecemos a Dios nuevamente que nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar a través de este medio, en el cual también les damos las gracias por acompañarnos desde la comodidad de sus hogares. Les invitamos a unirse con nosotros en la adoración a nuestro Dios a través de los cantos y en la presentación de la palabra de Dios. Dios bendiga nuestras vidas y el culto en esta ocasión. La tierra que Él nos dio.
santo es el Señor. Labrados no den mantenimiento.
Continuamos en esta ocasión, hermanos, con el estudio de la palabra de Dios que habíamos iniciado en la ocasión anterior, en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1. La ocasión anterior veíamos del versículo 1 al versículo número 8. Hablábamos de los fundamentos de nuestra fe. Veíamos en los versículos del 1 al 8 el fundamento principal o el primero que menciona el apóstol Pablo en este capítulo, después de su salutación y la presentación de él y de Timoteo, el fundamento acerca del evangelio. Vimos algunas características del evangelio. Vimos que el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas y que son verdaderas. Vimos otra de las características acerca del evangelio, que es universal, que produce fruto y nos comunica de la gracia de Dios. Y una tercera característica que veíamos también en esos versículos es que es un mensaje que se transmite de persona a persona. Ahora estaremos viendo la presentación del segundo fundamento que Pablo menciona en este primer capítulo de Colosenses. Estaremos viendo en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Y el fundamento segundo que aquí menciona el apóstol Pablo es la oración. Sin duda alguna sabemos orar, sin duda alguna hemos estudiado acerca de la oración, pero aquí vienen algunos puntos importantes en los cuales el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia en Colosas. Recordemos la situación en la que ellos estaban pasando. Estaban siendo atacados, estaban siendo invadidos por ideas filosóficas del mundo, por los gnósticos también, que de alguna manera buscaban introducir sus conocimientos, sus filosofías dentro del seno mismo de la iglesia. Buscaban los judaizantes también de alguna manera intervenir y dejar las doctrinas que ellos buscaban la salvación a través de las obras. Pablo no conocía a esta congregación de Colosas y a través de Epafras llegó noticias para el apóstol Pablo de cómo estaba la situación. Pero algo importante que hace el apóstol Pablo es, de una manera sabia e inspirada por el Espíritu Santo, es escribir esta carta en la cual en tan pocos versículos, tan pocos capítulos, da un mensaje profundo, da un mensaje que es un fundamento para la vida de los hermanos en Colosas y sin duda alguna para cada uno de nosotros en el día de hoy. Esta oración que encontramos aquí en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12, es una de varias oraciones. Prácticamente son 4 oraciones fundamentales que encontramos, en las cuales el apóstol Pablo, al estar orando, estuvo interviniendo, estuvo escribiendo a los hermanos, pero de alguna manera estuvo intercediendo por las iglesias. Una de ellas, 2 oraciones las encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Otra la encontramos en el capítulo número 3. Y en Filipenses capítulo 1 encontramos la tercera. Y la cuarta es la que estaremos considerando en esta ocasión. ¿Qué era lo que pedía Pablo en sus oraciones? ¿Qué era lo que pedía aún sin conocer a las personas? Pues dependiendo de la respuesta que veamos y leamos en la palabra, hallaremos este fundamento y buenos principios bíblicos necesarios para nuestra vida el día de hoy. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, de los versículos del 9 al 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los colosenses vivían una situación crítica y esta situación les obligaba de alguna manera a perder su enfoque, de alguna manera también a dudar tal vez de las convicciones que tenían. Epafras estaba preocupado por la situación que se estaba viviendo en Colosas, en Hierápolis y también en la Odisea. El apóstol Pablo escribe esta carta estando prisionero en Roma y hace llegar esta carta a los hermanos de Colosas. Pero lo que hace el apóstol Pablo es escribir, porque estos hermanos en verdad estaban siendo bombardeados prácticamente por filosofías de este mundo, por doctrinas en las cuales se adoraba a los ángeles y de una manera muy palpable se menospreciaba la obra del Señor Jesucristo. Se pensaba y se enseñaba que no era suficiente la obra del Señor Jesucristo como para poder otorgar salvación y vida eterna. Vemos que el apóstol Pablo incluye dentro de los fundamentos la oración. Pero aquí vemos algunas de las cosas por las cuales el apóstol Pablo está pidiendo. Normalmente en nuestra vida personal de oración, cada uno de nosotros tenemos principios, conocemos qué es la oración y en pocas palabras podemos hablar que es una comunicación directa y personal con nuestro Dios. Y verdaderamente es una comunicación con nuestro Dios, pero muchas veces perdemos el enfoque por el cual fue dado este fundamento, la oración. Y caemos en las situaciones, sí, de la vida diaria, en las cuales nuestras oraciones se centran solamente en nosotros, en nuestras necesidades de salud, en nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades de sustento material, y perdemos de vista lo fundamental o el propósito por el cual la oración fue dejada por parte de Dios a través del Señor Jesucristo como un fundamento sólido de nuestra fe. Es importante primeramente lo que Pablo menciona en el versículo número 9 y ahí empezamos a ver algunos aspectos de lo que es este fundamento. Dice, por lo cual también nosotros, Pablo está hablando por él y por las personas que le acompañan, desde el día que lo oímos, lo habían oído de labios de Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ante las falsas enseñanzas es necesario vestirse y recordar lo que es la verdad. En Romanos capítulo número 12, el verso 2, Romanos 12:2, se nos habla acerca de cómo es la voluntad de Dios. Pablo oraba y dice, estamos orando porque ustedes puedan conocer la voluntad de Dios. Ciertamente a veces decimos que es muy fácil conocer la voluntad de Dios y en ocasiones las decisiones las tomamos no basados en la palabra de Dios, sino basados en nuestra propia voluntad. Pablo escribiendo a los romanos con respecto a cómo es la voluntad de Dios, dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está recalcando y recordando los fundamentos, y en particular en esta ocasión el fundamento de la oración. Cómo deben ser también las oraciones y cuán importante y poderosa es este fundamento que Dios ha dado a su pueblo también. En este pasaje que leíamos acerca de Romanos, la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Y Pablo empieza por orar y decir a los hermanos, estamos orando para que ustedes puedan conocer ampliamente lo que es la voluntad de Dios. Dice ese versículo 9 que leíamos en Colosenses 1, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Pero, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacerlo? En los principios del discipulado bíblico aprendíamos acerca de la voluntad de Dios. En la ocasión anterior hablábamos acerca del Evangelio. Lo vimos en los principios también del discipulado 1. Y recordando lo que es el discipulado 1, son fundamentos. Son fundamentos para nuestra fe, en los cuales es necesario estar firmes y estar recordando en cada uno de ellos. Ahí en el principio número 7, veíamos acerca de la voluntad de Dios. Veíamos las dos voluntades, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Pablo habla y les dice que hay que llenarse de la sabiduría de Dios, y el recurso que presenta la palabra de Dios es precisamente su palabra. Cuando Pablo habla de llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, quiere decir también que hay otras voluntades aparte de la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19, nos habla de otro tipo de sabiduría que no es propiamente la sabiduría de Dios en los primeros versículos. 1 Corintios capítulo 3, verso 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hay una sabiduría en la cual se busca conocer a Dios, pero a través de los medios humanos. Los colosenses estaban siendo atacados, en verdad, por filosofías extrañas al Evangelio. Buscaban de alguna manera añadir conocimientos, añadir filosofías, añadir doctrinas a algo que ellos habían recibido en un principio. Pablo lo había transmitido a Epafras, y Epafras de una manera fiel lo había transmitido también a los hermanos en Colosas. Fundamentos sólidos, fundamentos verdaderos, como es el Evangelio, como es también ahora que está recordándoles acerca de la oración. En Job 28:28 también se habla con respecto a la sabiduría. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El libro de los Proverbios abunda en darnos consejo y en definirnos también acerca de lo que es la sabiduría, de lo que es la inteligencia. Y Pablo hace mención que es necesario llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. Y poco a poco el apóstol Pablo va llevando el corazón y el sentir también de los hermanos en Colosas para llevarles a la misma palabra de Dios. Un punto de partida es conocer precisamente quiénes son ellos, recordarles quiénes son en Cristo Jesús, si es que habían nacido de nuevo. Y por ello les recordaba las características del Evangelio, que era lo que veíamos en la ocasión anterior. Pero ahora les menciona de un recurso importante para que la persona, cuando hay esa necesidad y el deseo de tener comunión íntima con Dios, lo hagamos a través de la oración. Y aún ahí también poder comentar con Dios las inquietudes que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sin duda alguna, este recurso, este fundamento que Dios ha dejado es eficaz porque Dios escucha. Y no solamente escucha, también contesta. En Santiago, capítulo número 3, versículos 13 al 17, nuevamente vuelve a mencionarse también en la palabra de Dios acerca de la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica y amable. De este tipo de sabiduría, de este tipo de la voluntad de Dios, es como Pablo deseaba y exhortaba a los hermanos de Colosas que se llenaran. Pero ahí mismo también el apóstol Pablo habla en 2 de Timoteo capítulo 3, 14 al 17. ¿Por qué estamos viendo los pasajes? Porque es la palabra misma quien está dando el comentario y quien está dando el enfoque con respecto a cómo conocer la voluntad de Dios, cómo hacerlo también y ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la primera parte que Pablo hace referencia con respecto al fundamento de la oración. Es necesario, dice Pablo, nosotros estamos orando por ustedes, no les conocemos, pero estamos orando por ustedes. Nos inquieta la situación que está pasando la obra de Dios en Colosas. Y ese es un rasgo distintivo también que debemos de observar en nuestras vidas. Muchas veces no conocemos a las personas, pero llega a nuestros oídos la necesidad que nuestros hermanos en Cristo están pasando en diferentes lugares, y a veces, como en la iglesia de la Odisea, hay apatía en nuestros corazones. Pasamos por alto sus peticiones o tal vez ni siquiera las tomamos en cuenta, las escuchamos, pero el apóstol Pablo nos da la enseñanza y el recordatorio de que es la obra de Dios en diferentes lugares, realizada a través de diferentes personas, y recordándonos que en todo momento va a haber oposición al extendimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, la oración del apóstol Pablo es de intercesión, y su ruego es que los hermanos conozcan ampliamente lo que es la voluntad de Dios. Y es uno de los puntos de partida importantes. Pero Pablo no solamente enseñó con respecto a ello, sino enseñó que el conocimiento verdadero va de la mano con la vida práctica. Por eso encontramos lo que dice en el versículo número 10, en su primera parte: para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Es interesante ver la carta, cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los colosenses, y luego leemos la carta del apóstol Pablo a los efesios. Hay muchos paralelos que se encuentran entre ellos. Uno que podemos encontrar, aquí se menciona del andar del cristiano, como es digno del Señor. Y en Efesios, todo el capítulo 4, todo el capítulo 5, menciona en diferentes ocasiones, cómo debe ser también el andar del cristiano también. Entonces, estos paralelos que existen, sin duda alguna, pues es por la inspiración del Espíritu Santo. Y Pablo les escribe en aquella ocasión a los hermanos de Éfeso y en esta ocasión a los hermanos de Colosas. Y les escribe que en qué manera deben de ser su andar. Y lo menciona Pablo en ese versículo 10, dice: el adquirir de alguna manera el conocimiento, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En pocas palabras, el conocer a Dios tiene un propósito especial y específico en nuestras vidas y lleva de una manera natural a un andar de acuerdo a la dignidad del Señor en el cual nos ha llamado. Del pasaje que menciona el apóstol Pablo, dice: para que andéis como es digno
del Señor. Andar no como yo quiero, andar no como el mundo me está marcando, como el mundo me dice, sino andar en verdad como es digno del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso número 6, dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Podemos andar por el camino o podemos andar fuera del camino. Pero para andar dentro del camino y como es digno del Señor, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón de Dios. Es importante y lo hemos visto que es a través de su palabra, porque a través de ella encontramos lo que hay en su mente, lo que hay en el corazón mismo de Dios. De ahí la necesidad, la importancia de llenarnos de la palabra cada día, de leerla, de escudriñarla, de atesorarla, y veamos más adelante que no solamente es importante solamente conocerla, sino ponerla en práctica. Algo que se observa a través de las cartas del apóstol Pablo es que en los primeros capítulos refuerza y habla de doctrina, pero ya de la mitad muchas veces de sus cartas hacia allá el final habla de la parte práctica. Y es importante también el recordar que no solamente es el adquirir conocimiento, sino el conocimiento tiene un propósito. Y el propósito es andar de veras, como es digno del Señor. En el Salmo 119, versículos del 9 al 11, dice la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando habla de camino, trae involucrado el poder caminar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, los conocimientos de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Tiene propósito el conocer. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que la leemos, cada vez que tenemos la oportunidad y la bendición de escuchar la exposición de ella, alumbra nuestras vidas cuando nos exponemos a ella, y el propósito es que hable a nuestra mente y que hable a nuestro corazón, con el propósito también de que no solamente quede en conocimientos, sino podamos andar cada día conforme a Dios nos está hablando cada ocasión que le escuchamos. Esta oración encierra varios elementos. No solamente es la intercesión, sino el anhelo, el deseo de que en el corazón de cada uno de los hermanos que conforman la iglesia en Colosas exista un fundamento que les ayude a superar y a pasar la prueba por la que ellos estaban pasando en aquella ocasión. Estar preparados para los ataques también que venían tanto del interior como del exterior también dentro de la iglesia. Y para ello es importante el conocer la verdad, conocer la voluntad misma de Dios, pero también darnos cuenta cuán importante es que ese conocimiento trae la responsabilidad personal de poder caminar diariamente de acuerdo con la dignidad de nuestro Dios. En el mismo versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La palabra agradar trae consigo otras palabras que es complacer, contentar, agradar, gustar. Es agradable, ser importante, sin duda alguna. Pero Pablo está diciendo que es más importante ser agradable ante los ojos de Dios. De hace algún tiempo a la fecha, muchas de nuestras generaciones han nacido con la tecnología. De hecho, por la situación de la pandemia, de alguna manera hemos tenido que echar mano de las redes sociales, de la tecnología que hay disponible, y gracias a Dios por estos medios, porque se ha abierto el campo también para la exposición de la palabra, para poder tener contacto unos con otros, aun cuando no estemos presentes con nuestros hermanos de una manera física. Lo hacemos de una manera virtual. Y dentro de una de las redes sociales
Es muy común que se transmitan noticias, se transmitan fotografías, se transmitan eventos y en ocasiones frases en las cuales se pide que se dé un like, un me gusta, o bien un no like, no me gusta. Pero aquí habla el apóstol Pablo acerca de ser agradable ante los ojos de Dios en todo. Y sin duda alguna en esas redes sociales, al dar like o al dar no like, o estamos aprobando o desaprobando, diciendo me gusta o no me gusta esta situación. ¿A cuánto nos gustaría que el Señor nos ponga un like, un me gusta? Que el Señor, al ver mi vida, mi andar diario, nos diga, me gusta cómo eres, me gusta cómo hablas, me gusta cómo te conduces, me gusta cómo vives para mí. En Mateo capítulo 3, el verso 17, hubo una expresión de esa manera para un personaje importante también. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquel momento hermoso cuando el Señor Jesucristo se acerca al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y en aquella ocasión cuando Juan se resiste, pero el Señor Jesucristo le dice, es necesario que sea de esta manera para que se cumpla la Escritura. Y cuando el Señor Jesucristo, después de descender a las aguas en el río Jordán, y al ser levantado, desciende sobre él de forma corporal una paloma. Cuando desciende el Espíritu Santo, pero luego se escucha una voz, que es lo que leemos aquí en Mateo y encontramos en otro de los evangelios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta oración, el apóstol Pablo está orando por los hermanos para que el sentir, el anhelo del apóstol Pablo para los hermanos es que en su diario transitar, conocer primero la voluntad de Dios, para poder andar en el camino, andar de la manera digna, andar como es digno del Señor, puedan también andar agradándole en todo. En Hebreos capítulo 11, el verso 6, dice algo también importante, de lo cual los colosenses empezaban a ver dudas en sus corazones. Dice en Colosenses capítulo 11, el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí mismo en el versículo número 10, qué importante que al ir viendo detenidamente la palabra de Dios, parece una oración sencilla, parece una oración cortita en unos cuantos versículos, pero tienen una gran profundidad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fuimos diseñados en Cristo Jesús al tener un nuevo nacimiento para dar fruto. Veamos lo que dice en el Señor Jesucristo en Juan 15, el verso 16. Juan 15, verso 16, hablando el Señor Jesucristo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y qué interesante que a veces en nuestras oraciones o tomamos algunas porciones que nos agradan o nos convienen de alguna manera en cuanto a las promesas de nuestro Dios. Y a veces tomamos solamente la última parte de este versículo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará. Él va a intervenir para que nos lo dé. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero leyendo lo anterior, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, el Evangelio, y llevéis fruto, poder reproducirnos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y es la oración del apóstol Pablo, para poder dar fruto
llevando fruto en toda buena obra. Veíamos en las características también del Evangelio que está diseñado. Aquella semilla importante del Evangelio al caer en nuestros corazones está diseñada y está formada de tal manera que al caer en buena tierra produce de manera natural fruto. Fruto en el cual interviene Dios y solamente lo que está pidiendo es que nuestros corazones sea el tipo de terreno adecuado. Ahora también Pablo a través de la oración está recordando y diciendo a los hermanos, estamos orando por ustedes para que ustedes conozcan ampliamente la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno del Señor, para que ustedes puedan agradarle en todo, pero también para que puedan llevar fruto en toda buena obra. El fruto es importante, el fruto es necesario, el fruto viene como consecuencia de conocer la voluntad de Dios, viene como consecuencia también de andar en su camino, de buscar agradarle a Él. Viene como algo natural. Mateo 13:23 menciona, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La semilla al caer en buena tierra es el que oye y entiende. Da fruto en su vida, en su andar diario y produce también. Y ese fruto permanece también. Ahí mismo en el versículo número 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La vida cristiana no es una vida estática, no es una vida para estar fijos. La vida cristiana es una vida activa. Cuando recordábamos en Génesis, los primeros versículos de Génesis capítulo 1, cómo se encontraba la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, Dios mismo, es un Dios activo. Y al nacer de nuevo, al llegar a ser hechos hijos de Dios, por la gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, el propósito de Dios es precisamente mostrar a través de nuestras vidas quién es Él. Y al llegar a conocer al Señor Jesucristo, la vida cristiana no es una vida estática, es una vida dinámica por el Espíritu que ahora mora en nosotros. Y como Pablo menciona en la carta a los Efesios, aquel sello que llega a nuestro corazón inmediatamente cuando aceptamos a Jesús como Salvador personal es quien quiere trabajar de manera activa en nuestros corazones. En el principio número 6 del discipulado bíblico, vemos la manera en la cual podemos crecer también en el conocimiento de Dios. El principio 6 está relacionado, nos habla acerca de la Biblia y nos presenta a la Biblia como pan, como leche, como miel. Nos presenta a la Biblia en verdad como una dieta balanceada para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento. En Colosenses ahora en el capítulo 1, pero ahora el verso 11, Pablo va agregando cada vez más los motivos por los cuales está orando. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La fortaleza por la que Pablo está orando para los hermanos no es una fortaleza exterior, es una fortaleza en el interior, en el hombre interior, en la nueva naturaleza. Efesios capítulo 3, el verso 16, dice de la siguiente manera, Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si esa fortaleza no tomamos de ella, va a ser difícilmente que podamos salir victoriosos ante las adversidades y ante las situaciones semejantes a las que
vivía la iglesia en Colosas. Hablábamos en la ocasión anterior que los 3 lugares que estaban muy próximos en esa región del Valle del Ico, que era Colosas, que estaba por ahí también Hierápolis, estaban influenciadas de alguna manera también por el mismo tipo de doctrina, pero era necesario que fueran fortalecidos para salir adelante de aquella situación. Pablo, sin duda alguna, querría haber estado ahí para defender a los hermanos y más que defender los hermanos, presentar el evangelio real, genuino, puro y verdadero, para recordarle a los hermanos que las doctrinas y filosofías que buscaban invadir el corazón y la mente de los hermanos eran solamente filosofías del mundo. Y recordarles de manera personal, sin duda alguna, los fundamentos de la fe. No era posible hacerlo porque Pablo se encontraba prisionero y es por ello que escribe esta carta. ¿Qué hace Pablo a través de esta oración? Tal vez de en poquitos versículos, pero muy llenas de contenido. Pablo está intercediendo por ellos. Pablo está pidiendo, en pocas palabras, enseña que un fundamento indispensable para nuestra vida en Cristo es la oración, de acuerdo a la voluntad de Dios. Además, nos enseña una secuencia de cómo es la vida cristiana. Podemos resumir o hablar de 3 puntos acerca de esta oración y de este fundamento con respecto a la oración y poner en primer punto la sabiduría, el conocer a Dios, la necesidad de pedir por el conocimiento, el conocer cada día a Dios. Sin duda alguna, esto trae a nuestra mente lo que es el discipulado. El discipulado número 1, que es el fundamento, que son los principios que vemos a través de la palabra de Dios, en los cuales a cada persona se nos lleva a través de las hojas y de las páginas y de la enseñanza de la palabra de Dios para recordarnos, para inculcarnos, para poner no solamente en la mente, sino en el corazón los principios, los fundamentos, a partir de los cuales, basados en la persona del Señor Jesucristo, podamos iniciar nuestro crecimiento, nuestra madurez en la vida cristiana. La sabiduría viene como primer punto que Pablo presenta aquí, el conocer a Dios. Pero también habla de un caminar con Dios, que esto incluye una obediencia absoluta para con nuestro Dios. No solamente es importante conocer quién es Dios, no conocer acerca de Dios, sino conocer quién es Dios. Conocer a Dios de una manera personal, teniendo una relación íntima y personal con Él, recordando ese fundamento primero que Pablo menciona, que es el Evangelio. Tener presente lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que el Padre ha hecho por nosotros, la obra del Espíritu Santo actualmente también hoy en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Conocer a Dios, eso debe llevarnos a caminar diariamente con nuestro Dios. Y finalmente en la participación, el trabajar para Dios. Si lo vemos de esa manera, en esa secuencia, primeramente es necesario conocer a Dios para poder obedecerle y caminar con Él. Y para poder después de conocerle, de empezar a conocerle, de caminar con Él también en obediencia, de poder trabajar para Dios en el extendimiento de su obra, llevando fruto, creciendo, fortaleciéndonos y cada día también siendo agradecidos. Qué distintas son ahora nuestras peticiones hoy día con las del apóstol Pablo. Nuestras peticiones, como mencionaba al principio, son sobre salud, sobre estabilidad económica, sobre protección, pero si comparamos nuestras oraciones con estas oraciones que menciona la palabra de Dios del apóstol Pablo, vamos a encontrar mucha, pero mucha diferencia, porque pocas veces nos levantamos por la mañana tal vez orando de manera natural, diariamente por la salvación de un alma. Otras tal vez para de alguna manera buscar que la obra de Dios crezca, que el corazón de las personas que conocemos o que están lejos también o pasando por situaciones difíciles sean fortalecidos, sean llenos de la palabra de Dios. Sin embargo, es necesario llenarnos cada día de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos hacer oraciones que tengan propósitos espirituales conforme a la voluntad de Dios y que busquen
la gloria de nuestro Dios. Tal vez pensamos, no estamos cometiendo pecados y no es malo pedir por nuestras necesidades personales, pero perdemos el enfoque de este fundamento que nos ha sido dado, que es la oración. El propósito de la oración es para que nosotros nos conformemos a la imagen del Señor Jesucristo y a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo me voy a conformar a la voluntad de Dios si no la conozco? ¿Cómo voy a andar en mi vida diaria conforme a la dignidad del Señor que me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable si no conozco a Dios mismo? No sé lo que hay en su mente, desconozco lo que hay en su corazón. Necesito por empezar a llenarme de la palabra. Conocer cada día cuál es la voluntad de Dios. Veíamos en los pasajes que la voluntad de Dios a través de toda la palabra se manifiesta y se muestra como una voluntad buena, agradable y perfecta. Y el propósito sin duda alguna de su voluntad, como lo aprendemos en el discipulado, es establecer su trono, su reino en todo el universo. Está establecido como una meta, pero es la voluntad que hay en su corazón. Y para ello quiere invitarnos, para ello quiere lavar nuestras vidas en la sangre del Señor Jesucristo, rescatarnos del pecado, que formemos parte de su pueblo, para que cada día nosotros empecemos por conocerle, cada día por conocer lo que es la voluntad de Dios, con el propósito de caminar con Él y con el propósito de que a la medida que Él nos va revelando quién es Él, vayamos caminando con Él, vayamos experimentándolo en nuestra propia vida y poder trabajar también para Dios. Estos fundamentos que menciona Pablo en estos primeros versículos del capítulo 1, sin duda alguna son necesarios, son importantes. Hay más fundamentos, pero aquí solamente Pablo empieza a mencionar por lo pronto esos dos de ellos. Podemos aprender aquí pues que el fundamento, el primero que Pablo menciona acerca del Evangelio, necesitamos tenerlo presente, lo que ha costado nuestra salvación. El mensaje que también podemos y debemos de transmitir, como lo veíamos en la ocasión anterior, el Evangelio se transmite de persona a persona. Pero si no conocemos a Dios, si no conocemos también su voluntad, muchas veces el Evangelio lo guardamos para nosotros mismos. Conociendo la voluntad de Dios, nos daremos cuenta que la voluntad de Dios es que toda persona venga al conocimiento de quién es Él. Y Él desea morar en el corazón de todas las personas. En Juan capítulo 14, el verso 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta porción, donde encontramos una de las 4 oraciones principales del apóstol Pablo, escritas tanto en Efesios, en Colosenses y en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, debe llevarnos a considerar cómo es también nuestra vida de oración. Es un fundamento de nuestra fe bíblica y es algo que Dios ha dejado como algo hermoso también para que podamos estar en comunión con Él. Veamos y consideremos lo que Pablo está orando por los hermanos que aún no conocía y que puede ser el sentir y también y de alguna manera poder ver en qué manera podemos también orar cada uno de nosotros. Dios nos enseña la manera correcta, la manera espiritual en la cual buscamos, sí, ciertamente, por nuestra salud, por la familia, por las necesidades que hay, pero no perdamos el enfoque de la razón principal por la cual este fundamento ha sido dejado. La oración tiene el propósito de que nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios, que conozcamos su voluntad y que a través de la oración el nombre de Dios sea en todo glorificado. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, en gran manera porque a través de ella, Señor, tú hablas a nuestros corazones. El anhelo tuyo, Señor, se expresa en cada página de tu palabra, Padre. Y en esta carta de Pablo a los Colosenses, nos muestras esta oración que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, Señor, y orando, intercediendo por una iglesia que no conocía, pero el anhelo en su corazón era que hubiera firmeza
para lo cual les recuerda los fundamentos bíblicos necesarios, Padre, para poder permanecer firmes en tu obra, para poder ser dignos hijos tuyos y andar conforme a tu voluntad. Y dentro de ellos encontramos elementos también, Padre, que olvidamos orar de esa manera, Padre, buscando la gloria tuya, buscando que tu nombre crezca cada día, buscando que otros de nuestros hermanos que sin duda alguna están pasando por situaciones espirituales difíciles, luchas espirituales, estar luchando también, Señor, porque tu palabra caiga en buena tierra en otros corazones. Nosotros, de manera tal vez egoísta, nos centramos en nuestras propias necesidades y perdemos el enfoque que tú tienes en tu corazón, en tu mente, y que anhelas que también sea el enfoque en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a que nuestras oraciones te honren, te glorifiquen y vayan conforme a tu voluntad. Gracias porque cada día nos das esa oportunidad de aprender, pero también de poderlo vivir en nuestra vida diaria. Te damos gracias por todo y alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.